Imagina un bosque, pero no un bosque de árboles, un bosque de carne humana. 20.000 cuerpos empalados, 20.000. Almas retorciéndose en estacas de madera, con el sol de verano pudriendo su piel mientras todavía respiran. Los gritos se mezclan con el zumbido de las moscas. El olor a sangre, heces y muerte es tan denso que se pega a la garganta. Esto no es una pesadilla. Esto fue real. Fue la obra maestra de un solo hombre, Vlad III, el príncipe de Valaquia. Te dijeron que era un héroe. Te mintieron. Esta escena macabra, a las afueras de la ciudad de Targoviste en 1462, no fue un simple acto de guerra. Fue un espectáculo, un teatro del terror diseñado para quebrar la mente del ejército más poderoso del mundo, el Imperio Otomano. Pero su verdadero propósito era mucho más oscuro. Era un mensaje que 500 años después, los sistemas de poder siguen utilizando contra ti. La misma táctica de shock y pavor que ves hoy en las noticias. Los castigos ejemplares que se viralizan en redes sociales para silenciar a los disidentes. La justificación de la brutalidad en nombre de la seguridad nacional. Todo ese manual de instrucciones fue escrito con la sangre de esas 20.000 víctimas. Vlad no es solo una figura de un libro de historia polvoriento. Es el arquitecto del miedo moderno. Si esta historia ya te está removiendo algo por dentro, suscríbete, porque lo que viene va a cambiar completamente lo que creías saber sobre la historia que nos enseñaron en la escuela. Lo que estás a punto de ver no es un cuento de vampiros. Es la cruda realidad de cómo se construye el poder y cómo se ha mantenido durante siglos usando exactamente las mismas técnicas. Descubrirás la verdad que te ocultaron sobre el verdadero objetivo de esos 20.000 empalados y por qué esa mentira sigue beneficiando a las élites que gobiernan tu mundo hoy. Para entender la escala de esta atrocidad, primero debemos entender al enemigo que la provocó, el Imperio Otomano, bajo el mando del sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, un imperio colosal, una máquina militar imparable que había devorado medio mundo conocido. Frente a este gigante, Valaquia era apenas un grano de arena, un pequeño principado cristiano atrapado entre dos superpotencias, los otomanos al sur y el reino de Hungría al norte. Vlad no tenía un gran ejército, no tenía recursos ilimitados, solo tenía una cosa, una comprensión profunda y aterradora de la psicología humana. Sabía que no podía ganar una guerra convencional, no podía vencer al ejército de Mehmed, pero sí podía destruir su voluntad. Podía infectar su mente con un terror tan absoluto que sus soldados se negaran a avanzar. 20.000 cuerpos. Piensa en esa cifra por un momento. No es un número abstracto. Es la población entera de una ciudad pequeña. Imagina el estadio de fútbol de tu ciudad completamente lleno. Ahora imagina a cada una de esas personas, una por una, atravesada por una estaca de madera afilada, untada en aceite, insertada por el recto y empujada lentamente hacia arriba hasta que la punta asomaba por la boca, el hombro o la garganta, con una precisión quirúrgica para no perforar órganos vitales de inmediato. El objetivo no era matar, el objetivo era prolongar la agonía. Días. Podían pasar días antes de que la víctima muriera de deshidratación, shock o infección, sirviendo como un trofeo viviente, un espantapájaros humano cuyo sufrimiento era un grito de advertencia. Esto es lo que vio el sultán Mehmed II cuando llegó con su ejército de más de 150.000 hombres. Un bosque de los empalados que se extendía por kilómetros. El hedor era insoportable. Los cronistas de la época, incluso los turcos, acostumbrados a la brutalidad de la guerra, describen la escena como algo que helaba la sangre y revolvía el estómago. El gran conquistador, el hombre que derribó las murallas de la ciudad más grande del mundo,
dio media vuelta. No por miedo a perder la batalla, sino por el horror psicológico que esa visión representaba. Vlad había ganado sin disparar una sola flecha. Había convertido el cuerpo humano en un arma de propaganda. Y aquí es donde empieza la primera gran mentira que te contaron. La historia oficial, la que se enseña para crear héroes nacionales, te dice que esos 20.000 empalados eran exclusivamente soldados otomanos, prisioneros de guerra, un mal necesario para defender la cristiandad y la soberanía de su pueblo. Te vendieron la imagen de un defensor despiadado pero justo, un hombre que usó la crueldad contra el invasor para proteger a los suyos. Pero, ¿y si te dijera que esa es solo la mitad de la historia? ¿Y si el verdadero terror de Vlad no estaba dirigido únicamente hacia el enemigo externo? Lo que tu generación siempre sospechó sobre los líderes autoritarios era cierto. El miedo que proyectan hacia afuera es solo un ensayo del miedo que imponen hacia adentro. El sistema de Vlad, el que perfeccionó el uso del terror como herramienta política, no empezó con los otomanos. Empezó con su propio pueblo. Los métodos que hoy reconoces en dictaduras modernas, esos que silencian a la oposición interna con una crueldad ejemplarizante, mientras señalan a un enemigo extranjero, no son una invención del siglo XX. Vlad ya lo hacía en el siglo XV. Él entendió la fórmula del poder autoritario que sigue vigente hoy. Para controlar a las masas, primero debes crear un monstruo en el exterior. Luego, usas el miedo a ese monstruo para justificar cualquier atrocidad que cometas contra tu propia gente en nombre del orden y la unidad. Esta historia no es sobre un príncipe medieval luchando contra un imperio. Es sobre el nacimiento de una ideología. La ideología que cree que el poder absoluto requiere un miedo absoluto. La misma que vivieron tus padres o abuelos bajo regímenes militares, donde los traidores y subversivos eran eliminados por el bien de la nación. La misma que ves hoy en líderes que dividen al mundo entre nosotros y ellos, justificando la opresión de minorías, la censura y la violencia estatal como un escudo contra el terrorismo, el imperialismo o el inmigrante. El patrón es idéntico. Solo han cambiado los nombres y la tecnología. El espectáculo de terror de Vlad ahora se transmite en alta definición y se comparte con un clic. Te hicieron creer que Vlad era un monstruo único, un vampiro de leyenda. Pero la verdad es mucho más incómoda. Vlad no era un monstruo, era un estratega. Un político brillante y psicópata que descifró el código del control social, y ese código, esa fórmula para manipular a millones a través del miedo, no murió con él. Fue heredado, estudiado y perfeccionado por los tiranos que vinieron después. Lo que descubrirás a continuación no está en los libros de texto, son las crónicas que los nacionalistas decidieron enterrar. La evidencia de cómo Vlad usó el empalamiento no solo contra los turcos, sino contra sus propios nobles, contra los comerciantes que desafiaban su poder y contra los campesinos pobres que se atrevían a robar para no morir de hambre. Prepárate, porque la verdad sobre quiénes eran realmente las víctimas de Vlad va a destruir el mito del héroe y te mostrará el verdadero rostro del poder. Para desmantelar la mentira, primero hay que entender el sistema que la necesitó. Te vendieron a Vlad como un monstruo o un héroe, dos caras de la misma moneda simplista. La verdad es que era un producto de un sistema diseñado para la traición, la opresión y la supervivencia a cualquier coste. Valaquia, su reino, no era una nación orgullosa y unificada, era una jaula de grillos geopolítica. Un estado tapón, un trozo de carne lanzado entre dos lobos hambrientos, el expansivo imperio otomano al sur y el ambicioso reino de Hungría al norte. Ser príncipe de Valaquia no era gobernar, era sobrevivir.
Era un juego de ajedrez donde cada pieza, incluido el rey, podía ser sacrificada en cualquier momento. Este entorno de paranoia constante no es una excusa para sus crímenes, es el manual de instrucciones. Vlad pasó su adolescencia como rehén político en la corte otomana, junto a su hermano Radu. Allí no solo aprendió el idioma y las tácticas militares de sus captores, aprendió la lección más importante del poder: la lealtad no existe, solo existe el interés. Vio de primera mano cómo el sultán manejaba un imperio vasto y multicultural no a través del amor, sino del miedo calculado y la eliminación despiadada de cualquier amenaza interna. Mientras tanto, en Valaquia, su padre y su hermano mayor fueron traicionados y asesinados por sus propios nobles, los boyardos, con el apoyo de los húngaros. ¿Entiendes el patrón? Te mintieron en la escuela sobre héroes y villanos. La historia real es sobre sistemas de poder. El sistema que rodeaba a Vlad le enseñó una única verdad: si quieres mantenerte en el trono, no puedes confiar en nadie, ni en tus vecinos, ni en tus aliados, y mucho menos en tu propia gente. El verdadero enemigo no siempre es el que está al otro lado de la frontera. Lo que tu generación siempre sospechó era cierto. A menudo, el enemigo más peligroso es el que se sienta a tu lado en la mesa del poder, sonriendo mientras afila un cuchillo bajo el mantel. Los boyardos de Valaquia eran la élite de su tiempo, terratenientes ricos y poderosos que controlaban la economía y el ejército local. No eran patriotas, eran una oligarquía. Su lealtad no era a Valaquia, sino a sus propias fortunas. Apoyaban al príncipe que les ofreciera más tierras, más poder o menos impuestos. Traicionaron al padre de Vlad, y él sabía que lo traicionarían a él en cuanto tuvieran la oportunidad. Este es el contexto que la historia oficial omite deliberadamente. Porque si entiendes que Vlad se enfrentaba a una corrupción interna sistémica, su brutalidad deja de ser la locura de un sádico y se convierte en una estrategia política calculada. Una estrategia que, aterradoramente, sigue siendo el manual de gobierno en muchos países hoy en día. Líderes que, para consolidar su poder, no empiezan atacando al enemigo extranjero, sino purgando su propio partido, silenciando a los jueces, expropiando a los empresarios díscolos y eliminando a cualquier contrapeso interno que pueda desafiarlos. El método es el mismo: neutralizar la amenaza interior antes de fabricar la exterior. Entonces, ¿dónde está la prueba de que el terror de Vlad se dirigía principalmente contra los suyos? La evidencia no está en un único documento secreto escondido en una bóveda del Vaticano. Es algo mucho más obvio y mucho más cínico. Está en las crónicas que la historia nacionalista decidió ignorar, en los informes que no encajaban con el mito del héroe cristiano. La verdad fue escrita por sus víctimas, no por sus propagandistas. Hablo de los informes detallados y aterradores de los mercaderes sajones de Transilvania. Estos no eran cronistas otomanos tratando de demonizar a su enemigo. Eran alemanes, comerciantes de las ciudades de Brasov y Sibiu, que mantenían una relación comercial tensa pero vital con Valaquia. Sus escritos no son poesía épica, son informes de daños, quejas formales, registros de atrocidades que afectaban a sus beneficios. Son la clase de documento frío y burocrático que resulta mucho más creíble que cualquier poema heroico, y lo que cuentan hiela la sangre. Mucho antes del famoso Bosque de los Empalados, para asustar a los turcos, Vlad ya había perfeccionado su técnica en casa. Uno de los relatos más famosos, confirmado por múltiples fuentes, es el de la Pascua de 1459. Vlad, harto de la traición constante de los nobles, invitó a unos 500 boyardos con sus familias a un gran banquete en su corte de Targoviste.
En mitad de la fiesta, según las crónicas, les hizo una pregunta simple y escalofriante. ¿Cuántos príncipes habéis visto gobernar en esta tierra durante vuestra vida? Las respuestas variaban. Algunos habían visto 7, otros 12, otros más. Ninguno había visto gobernar a un solo príncipe durante toda su vida adulta, una prueba irrefutable de la inestabilidad y la traición que ellos mismos habían fomentado. Con esa confesión pública, Vlad tenía la justificación que necesitaba. Ordenó a sus guardias que los arrestaran a todos, a los más viejos, a los líderes de las conspiraciones. Los hizo empalar allí mismo, en el patio del palacio, para que sirvieran de ejemplo. A los más jóvenes y a sus familias, hombres, mujeres y niños, los encadenó y los forzó a caminar más de 80 kilómetros hasta las ruinas de un viejo castillo en los Cárpatos. Allí los obligó a trabajar como esclavos día y noche hasta la extenuación para construir su nueva fortaleza, el castillo de Poenari. La mayoría murió durante la construcción, sus cuerpos arrojados a los pies de los muros que estaban levantando. Esto no fue un acto de guerra contra un invasor, fue una purga política. La noche de los cuchillos largos del siglo XV. Fue la eliminación sistemática de toda una clase política para centralizar el poder en una sola persona. Es el mismo patrón que usó Stalin para eliminar a la vieja guardia bolchevique, el mismo que usó Mao durante la Revolución Cultural para purgar a sus rivales. Se trata de destruir el viejo orden para construir uno nuevo, uno donde solo hay un líder y el resto son súbditos. La historia no se repite, pero los patrones del poder son eternos. Pero la purga no se detuvo en la nobleza. Vlad entendía que el poder político no es nada sin el control económico. Los mercaderes sajones de Transilvania habían gozado durante años de privilegios comerciales en Valaquia, a menudo actuando como una quinta columna para los intereses húngaros. Cuando Vlad impuso nuevas leyes proteccionistas para favorecer a sus propios comerciantes, los sajones se rebelaron. La respuesta de Vlad fue puro terror económico. En 1456 y de nuevo en 1460 lanzó incursiones brutales en las tierras sajonas. No solo saqueó sus ciudades, llevó a cabo masacres masivas. Hombres, mujeres y niños fueron arrastrados a Valaquia y empalados en las colinas que rodeaban sus ciudades. En una ocasión, se dice que hizo sentar a los comerciantes capturados a una mesa para que cenaran con él, rodeados de sus compañeros empalados, mientras la sangre goteaba sobre sus cabezas. ¿Te suena familiar? Un líder que utiliza el poder del Estado para aplastar a la competencia económica, que expropia empresas, que encarcela a empresarios que no se pliegan a sus dictados y que justifica estas acciones como un acto de soberanía económica o de lucha contra élites corruptas. Lo que hizo Vlad es el arquetipo de la guerra del Estado contra el capital privado que no le es leal. No estaba defendiendo a su pueblo, estaba asegurándose de que cada moneda que circulaba en su reino pasara primero por sus manos. Cuéntame en los comentarios, ¿reconoces estos mismos patrones de abuso de poder en tu país hoy? ¿Qué similitudes ves entre esta figura histórica y los líderes actuales que usan la excusa de la corrupción o la traición para eliminar cualquier contrapeso a su poder? La brutalidad de Vlad no conocía clases sociales. Su obsesión por el orden absoluto llegó a los niveles más bajos de la sociedad. Existe una historia, probablemente exagerada pero consistente con su psicología, que cuenta cómo, preocupado por la cantidad de pobres, mendigos y enfermos en sus calles, los invitó a todos a un gran festín en un salón de madera. Después de que comieran y bebieran hasta saciarse, preguntó si deseaban no volver a tener preocupaciones en su vida. Cuando gritaron que sí, Vlad ordenó sellar las puertas y prenderle fuego al salón, quemándolos a todos vivos. Su justificación, según el cronista, fue que así
disminuía la carga para el pueblo y se aseguraba de que nadie en su reino viviera en la pobreza. Esto es eugenesia social, en su forma más primitiva. Es la ideología que ve a los improductivos no como personas a las que ayudar, sino como un problema a eliminar. Es el eco oscuro de las políticas que hoy, de forma más sutil, demonizan a los receptores de ayudas sociales, a los inmigrantes o a los desempleados, presentándolos como una carga para el sistema. La lógica es la misma. La pureza y la fuerza del Estado requieren la eliminación de los elementos débiles. Así que ahora tenemos la imagen completa. El famoso bosque de los empalados contra los otomanos no fue el inicio de su brutalidad, fue la culminación. Fue la exportación de un sistema de terror que ya había perfeccionado en casa. Vlad no se despertó un día y decidió empalar a 20.000 turcos. Llevaba años usando esa misma táctica contra su propia gente para lograr 3 objetivos clave que cualquier aspirante a tirano debe dominar. Primero, la centralización del poder político. Aniquiló a la nobleza disidente, a los boyardos, para que nadie pudiera desafiar su autoridad. Los llamó traidores y su eliminación fue presentada como una limpieza necesaria para la unidad nacional. Segundo, la consolidación del poder económico. Sometió a los comerciantes extranjeros y locales a su voluntad, asegurándose el control total sobre la riqueza del país. A quienes se resistieron los etiquetó de explotadores y enemigos del pueblo, y su destrucción se vendió como un acto de justicia social. Tercero, la imposición del control social absoluto. Aterrorizó a la población común con castigos ejemplares por el más mínimo delito, creando una sociedad basada no en la ley, sino en el miedo a la arbitrariedad del líder. La justificación era el orden y la seguridad. Una vez que tuvo el control absoluto en el interior, y solo entonces pudo aplicar este modelo a escala masiva contra el enemigo exterior. El ejército otomano no solo se enfrentó a un príncipe valaco, se enfrentó a un sistema de terror totalitario perfectamente engrasado. Y el espectáculo de los 20.000 empalados fue la herramienta de propaganda definitiva. Un mensaje para el sultán, sí, pero también un mensaje para su propio pueblo. Este soy yo. Esto es lo que soy capaz de hacer. Si le hago esto al ejército más poderoso del mundo, imagina lo que te haré a ti si te atreves a desafiarme. Esto explica lo que viviste durante las dictaduras del siglo XX. Tu experiencia confirma este manual. Los regímenes militares en América Latina, en Europa, en Asia, todos siguieron el guión de Vlad. Primero, la purga interna, los subversivos, los intelectuales, los sindicalistas. Luego, la creación de un enemigo externo, el comunismo internacional, el imperialismo yanqui, el terrorismo y finalmente la glorificación de la violencia estatal como un acto de salvación patriótica. Te dijeron que las torturas y las desapariciones eran un mal necesario para protegerte de un mal mayor. Te mintieron. Estaban usando el miedo al exterior para justificar la tiranía en el interior. La historia de Vlad no es una anomalía medieval, es el plan maestro y la razón por la que te contaron la versión heroica, la del defensor de la cristiandad, es porque ese mito es increíblemente útil. Es útil para cualquier líder que quiera justificar la opresión en nombre de la seguridad. Es útil para convencerte de que necesitas un hombre fuerte, un salvador despiadado que esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer para protegerte. Pero, ¿protegerte de quién? ¿Del enemigo en la frontera o de la libertad en tu propia casa? Ahora que conoces las pruebas que decidieron ocultar, la pregunta cambia. Ya no es, ¿fue Vlad un héroe o un monstruo?
La verdadera pregunta es, ¿por qué se esforzaron tanto en enterrar la verdad sobre sus víctimas internas? ¿A quién beneficia hoy que sigamos creyendo en el mito del tirano benevolente? La respuesta es más aterradora que cualquier leyenda de vampiros, porque revela que el sistema que Vlad construyó nunca desapareció. Simplemente aprendió a esconder las estacas a plena vista, la revelación explosiva, la verdad que destruye la narrativa oficial. No es un pergamino secreto desenterrado de una ruina. Es mucho más simple y mucho más cínica. Es una mentira de omisión. La historia que te contaron no es falsa, es una verdad amputada. Castraron la historia para que solo vieras la parte que les convenía. Se enfocaron en los 20.000 otomanos, porque esa masacre, por horrible que fuera, podía venderse como un acto de defensa patriótica. Era el crimen perfecto para construir un héroe. Pero lo que deliberadamente sepultaron bajo ese mito son los incontables miles de cuerpos de su propio pueblo que sirvieron de ensayo. El bosque de los empalados no fue el primer acto de terror de Vlad, fue su ceremonia de graduación. La verdad que te ocultaron es que el sistema de terror de Vlad fue diseñado, probado y perfeccionado en casa. Las víctimas que la historia nacionalista borró de la foto eran 3 grupos específicos, los 3 pilares que cualquier tirano debe demoler para construir su dictadura. Primero, la oposición política, los boyardos. No los empaló por ser traidores a la patria, sino por ser un contrapeso a su poder absoluto. Fue una limpieza política, el equivalente medieval a encarcelar o hacer desaparecer a los líderes de la oposición. Segundo, la oposición económica, los comerciantes sajones. No los masacró por ser extranjeros explotadores, sino porque representaban un poder económico que él no controlaba. Fue terrorismo económico, diseñado para quebrar cualquier independencia financiera y asegurar que toda la riqueza del reino fluyera hacia él. Y tercero, los indeseables sociales, los pobres, los enfermos, los mendigos. No los eliminó por orden, sino porque su ideología totalitaria no toleraba la debilidad ni la improductividad. Fue eugenesia social pura y dura. Estos no eran enemigos de Valaquia, eran enemigos personales de Vlad, eran obstáculos para su proyecto de poder absoluto. Y esta es la verdad que lo cambia todo. Vlad no usó el terror para salvar a su país, usó a su país como excusa para legitimar su terror. Entonces, ¿por qué esta mentira? ¿Por qué construir un héroe nacional sobre los cimientos de una purga interna? La respuesta es la razón por la que la historia es el campo de batalla político más importante. Lo que tu generación siempre sospechó era cierto. La historia que te enseñan en la escuela no está diseñada para informarte, está diseñada para formarte, para moldearte como un ciudadano obediente. Las naciones no se construyen con verdades complejas, se construyen con mitos simples. Y el mito del tirano benevolente, del hombre fuerte que hace lo que hay que hacer por el bien de la nación, es el mito más poderoso y peligroso de todos. Esta mentira sobre Vlad beneficia a las élites de hoy porque les proporciona un arquetipo histórico para justificar su propia brutalidad. Es el manual de instrucciones. Cada vez que un líder actual recorta libertades, silencia a la prensa, persigue a minorías o ataca al poder judicial, lo hace bajo la misma bandera que Vlad, la bandera de la seguridad nacional contra una amenaza existencial. Te venden la idea de que para estar a salvo del monstruo de fuera, necesitas un monstruo que te gobierne por dentro. Te dicen que necesitas un Vlad para protegerte de los cotomanos. Pero nunca te admitirán que el primer objetivo de su garrote siempre será tu propia espalda si te atreves a disentir. La mentira sobre Vlad es el veneno que nos hace aceptar el autoritarismo como una medicina.
Nos enseña a aplaudir al verdugo siempre que prometa que solo matará a los malos. El problema es que, para el poder absoluto, cualquiera que se interponga en su camino es, por definición, malo. Así es como funciona. Primero te dicen que la crueldad es necesaria contra el enemigo externo, luego contra el traidor interno, después contra el especulador económico y finalmente contra el vago que no contribuye. Y cuando te das cuenta, la jaula ya se ha cerrado a tu alrededor y tú mismo ayudaste a construirla porque te convencieron de que era un muro para protegerte. El impacto de esta mentira en nuestra comprensión de la historia es devastador. Nos ha dejado ciegos al patrón más repetido del poder. Al aceptar el mito de Vlad como un héroe, hemos aceptado la premisa tóxica de que la crueldad y el orden son dos caras de la misma moneda, que para tener seguridad debemos renunciar a la libertad, que un líder fuerte es mejor que un líder justo. Esta idea no murió en el siglo XV. Está viva en los discursos de los políticos que hoy ganan elecciones prometiendo mano dura, en los editoriales de los periódicos que piden medidas excepcionales y en las conversaciones de bar donde la gente suspira por alguien que ponga orden. Te mintieron sobre Vlad no para proteger su reputación, sino para proteger el sistema que él representa, un sistema que necesita que creas que la violencia estatal es una herramienta legítima de gobierno, que necesita que veas la historia como un desfile de hombres fuertes que tomaron decisiones difíciles, en lugar de lo que realmente es una lucha constante entre quienes acumulan el poder y quienes se resisten a ser aplastados por él. La verdad sobre Vlad nos libera de esta trampa. Nos obliga a ver que el terrorismo de Estado no es una anomalía, sino una estrategia, y que los líderes que más gritan sobre el enemigo en la puerta son a menudo los que tienen la daga más afilada para el vecino de al lado. Si fueron capaces de transformar a un psicópata que masacraba a su propio pueblo para consolidar su poder en un héroe nacional y un símbolo de resistencia, ¿qué no serán capaces de hacer? La pregunta ya no es quién fue Vlad. La pregunta es ¿cuántos Vlads gobiernan hoy escondidos detrás de la misma mentira que te contaron en la escuela? Entender la verdadera estrategia de Vlad no es un simple ejercicio de historia, es recibir el antídoto contra la manipulación política más antigua y eficaz del mundo. Esta verdad nos libera de la trampa mental que nos hace aplaudir a los tiranos, nos arranca la venda de los ojos, que nos hace creer que la crueldad es un precio aceptable por el orden. Ya no vemos a un héroe o a un monstruo, vemos un manual de instrucciones, un plan maestro para fabricar el miedo y vender la opresión como seguridad. Cuando un político hoy te señale a un enemigo en la frontera para justificar la eliminación de tus derechos, ya no verás a un salvador, verás a Vlad, verás el patrón. Y ese conocimiento es poder. Es la única defensa real que tenemos contra los arquitectos del miedo que siguen gobernando nuestro presente. Tu experiencia, la que viviste o la de tus padres bajo regímenes autoritarios, confirma que este manual sigue vigente. Por eso, si esta verdad te hizo entender cómo funcionan realmente los sistemas de poder, no te la guardes. Compártela con otros que necesitan despertar. Este conocimiento no pertenece a los libros de historia, nos pertenece a nosotros, a los que sufrimos las consecuencias de estas mentiras. Dale like si crees que es hora de que reclamemos la verdadera historia, no la versión que nos vendieron para mantenernos dóciles y asustados. Nos mintieron sobre el hombre que se convirtió en Drácula, transformando a un psicópata que masacraba a su propio pueblo en un ícono de la resistencia. Piénsalo, si fueron capaces de vendernos esta mentira durante más de 500 años, ¿sobre qué otras verdades fundamentales que definen tu mundo te están mintiendo ahora mismo?